analizar la actitud, la actuación de los países latinoamericanos en la MINUSTAH. Yo creo que hubo, digamos, mucha hesitación de los países de América del Sur para su participación, porque Haití era un caso que no era un país en guerra y tampoco era un país en una situación de posguerra. Pero sin embargo, por una tradición latinoamericana, por las consideraciones que hacían en Haití y a la vez también a este momento por algunos, digamos, planteamientos que se hacían por una más grande visibilidad de esos países en las misiones de paz. Y también, digamos, hubo toda esta coincidencia que al fin y al cabo llevó a participar en la MINUSTAH tratando sobremanera de no parecer como potencias dominadoras o que iban en la tradición de las intervenciones militares que azotaron al continente al principio de este siglo. Y yo creo que la situación actual de Haití lleva a muchos países a hablar de la pobre Haití, de, bueno, que hay que ayudarle a Haití con un tono de conmiseración. Yo creo que todos los pueblos, cada pueblo, tiene su historia y ningún pueblo es una página blanca, porque hay hombres y mujeres que escribieron la historia de este país con algunas páginas muy gloriosas, otras más difíciles, y que la actualidad de hoy es el resultado de la evolución de ayer. Así que hoy día en Haití, repito, lo que nosotros queremos es que primero los haitianos tenemos que tomar conciencia de que somos nuestros mismos dueños, ¿no? de cambiar la situación. Y en ese sentido se plantea la gran cuestión política, porque si bien el pueblo está muy consciente de sus necesidades, de los cambios que hay que realizar, pero no responde a menudo la clase gobernante, que justamente contribuye, al contrario, a profundizar una situación así. Así que, por una parte, tiene que ser muy claro también que los haitianos, el cambio tiene que realizarse por los haitianos, pero sin, digamos, viendo la dificultad de hoy, sin un apoyo de los hermanos, va a ser muy difícil salir. Es en este sentido que yo creo que las relaciones entre Haití y América Latina pueden llegar a definir una reorientación, a ir hacia nuevos rumbos, a sobrepasar, digamos, ciertas actitudes que siempre acompañaron, digamos, la cooperación internacional. Bueno, para citar algunos, quizás la caridad en lugar de una ayuda estructurante, imposición en lugar, digamos, de diálogo, hacer, digamos, lo que a uno le conviene y en detrimento de lo que conviene a este país, así que va creando otros problemas en lugar de solucionar los problemas que hay. Así que hay todo un cambio de paradigma que tenemos que observar para que de hecho los países pueden caminar juntos, pueden caminar de manera soberana, pueden caminar como hermanos en la misma causa, que al fin y al cabo el avance de un país es el avance de todos los países.